El mercado en máximos históricos, el presidente Trump diciendo que le den ese dinero a él y el presidente de la Reserva Federal dice que todo está excesivamente normal. La deuda mundial sigue creciendo como una linda tendencia alcista y la Reserva Federal sigue inyectándole muchísima liquidez porque en teoría no hay liquidez en el mercado de los repos. Creo que esto es algo que debemos analizar todos juntos porque hay muchísimas contradicciones. Creo que el tema del acuerdo comercial en estos días va a ser muy protagónico porque el mercado está altamente sensible. Soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Trading Academy, y antes que empecemos quiero recomendarte varias cosas. Primero, que nos sigas aquí a mi cuenta de Instagram @DaniPerezTrader y a mi cuenta de Twitter DaniPerezTrader también, que estoy compartiendo contenido de altísimo valor. Por ejemplo, los días miércoles a las 8 de la noche tenemos un live sobre actualidades de los mercados que creo que es bien interesante. También te invito a que sigas a todas las cuentas, las redes sociales de MDC Trading Academy y también a nuestra página web donde tenemos un curso gratuito de trading introductorio que está muy interesante y que tiene contenido de alto valor. Y también todos los días en el blog a las 9 de la mañana, día hábil de Nueva York, estamos publicando también qué es lo que estamos esperando en los mercados para que así puedas contrastarlo también con tu análisis. Esta semana, dos grandes protagonistas de la economía estadounidense declararon. El primero, el presidente Trump, y el segundo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en tiempos de máximos históricos. Por supuesto, el presidente Trump aprovechó la oportunidad para así enumerar sus logros en la economía y que hasta el momento ha logrado salvarse de la recesión mundial. Habló de los altos niveles en los que están los precios en los índices y las acciones americanas, además de su alto nivel de creación de nuevos empleos y también su bajo nivel de desempleo. También sobre sus recortes de impuestos, pero sobre todo y donde hizo más énfasis y captó la atención de la mayoría de la audiencia fue que dijo que él hubiera tenido muchísimos mejores resultados si la Reserva Federal hubiera hecho su trabajo. Primero, si no hubieran aumentado las tasas de interés y luego bajarlas a un ritmo muy lento. Resaltó que eso ha puesto a los Estados Unidos ante una desventaja competitiva ante el resto de las economías. Literalmente el presidente Trump dijo: denme un poco de eso, denme un poco de ese dinero, quiero algo de ese dinero. Nuestra Reserva Federal no nos deja, agregó. Luego, a los 2 días, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, estuvo testificando ante el Congreso y fue claro en decir que no ve que vaya a haber una nueva reducción de tasas ahora en diciembre, de tasas de interés, mientras la economía se siga comportando coherentemente. Bueno, todo esto es un poco contradictorio y confuso porque recordemos que la Reserva Federal ha cambiado de opinión varias veces. Al principio, cuando comenzó el presidente Powell, decía que la economía estaba muy bien y que estaba sana para aumentar tasas de interés y de repente, en cuestión de meses, cambió su discurso completamente y empezó a bajar las tasas. Algo que de alguna forma para mí hace que el presidente de la Reserva Federal pierda un poco de credibilidad. Por cierto, el presidente Trump varias veces ha dicho públicamente, incluso esta vez lo hizo en tonos graciosos, diciendo que todos cometen cualquier error o todos son capaces de cometer un error. Y el presidente Trump en ese momento se refería al error de haber asignado a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Por ejemplo, una de las contradicciones más grandes que yo encuentro es que la Reserva Federal en este momento está inyectando enormes cantidades de dinero al sistema a través de repos. Esas son operaciones de recompra que hace el sistema para inyectar liquidez que en ese momento en este mercado está bastante líquido y las inyecciones de cantidad de dinero son exorbitantes. Estamos hablando al menos de $60.000 millones en bonos del Tesoro, para así seguir ampliando las reservas del sistema bancario hasta al menos el segundo trimestre del año 2020. Todo esto ha respondido a los recientes trastornos en el mercado monetario. Es una situación que no pasaba desde la crisis 2008-2009, por eso hay que estar muy pendiente. Ahora, para la Reserva Federal y para mí hay otra cosa que también produce muchísimo ruido y que yo les he venido diciendo en muchos de los videos anteriores de los TradingView. Y es que los altos niveles de endeudamiento global suben y suben sin parar. Estamos en récord histórico. Están subiendo con una linda tendencia alcista. Y ahora con las continuas bajadas de interés parece mucho más fácil endeudarse. Según el Instituto Internacional de Finanzas, la deuda ha alcanzado los $250.000 millones en el primer semestre del año 2019. Eso es un récord.
Todo esto liderado por aumentos de préstamos tanto en China como en los Estados Unidos. Fíjense en la gráfica cómo estamos muchísimo más por encima de lo que estábamos en el nivel de deuda de la crisis 2008-2009. Es impresionante en el nivel en que hemos llegado. De esto, y nuevamente les digo, se habla muy poco y realmente es algo que genera muchísima preocupación. Vamos a ponerlo muy claro. En este momento, la deuda actual supera por 3 veces la producción completa del mundo de un año. En 3 veces. Ahora, otros dirán, bueno, esta es otra contradicción. Por ejemplo, las empresas más grandes que conforman el índice del S&P 500 siguen creciendo en liquidez. En otras palabras, lo que quiero decirte es que definitivamente mayor cantidad de dinero se está quedando en menor cantidad de empresas. Esa menor cantidad de empresas son las empresas más grandes, las gigantes. Ahora, el resto de medianas y pequeñas empresas entonces se están quedando sin tanta liquidez. Esto es algo que se da y que puede ser muy serio en el punto en donde estamos. ¿Y por qué? Porque esto es muy típico en cambios de ciclos económicos, ya que las empresas grandes y altamente líquidas se mueven a un ritmo altamente diferente al resto del mundo, además de prestar mucho ruido mediático. Pero insisto, esto es un punto que a mí me preocupa y que lo traigo a la mesa. Por otro lado, nuestros países como Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, México y la misma España, en este momento están altamente polarizados políticamente. Hay demasiada desunión. Esto es algo sumamente delicado en el momento que se dé una crisis financiera mundial. Por último, y hasta la grabación de este video, todo lo que tiene que ver con el tema de la guerra comercial está siendo muy confuso, aunque el presidente Trump diga lo contrario, ya que el portavoz del Ministerio de Comercio chino declaró que para que se dé el acuerdo de la fase 1, es necesario que se levanten los aranceles a un nivel importante que refleje la importancia del acuerdo. Así que en los próximos días vamos a ver qué pasa con respecto al tema de la guerra comercial, que estaba supuesto, por cierto, a firmarse esa primera fase en Chile en estos días, recordemos el 17 y 18 de noviembre. Por parte de Estados Unidos sigue manteniendo firmemente que están muy encaminados a firmar ese acuerdo de la fase 1 muy pero muy pronto, y es la que ha hecho que el mercado siga y siga subiendo. Es importante resaltar, y al menos lo que yo veo en mi análisis, que el gobierno de Estados Unidos le conviene hablar del tema de la guerra comercial y decir que se va a dar un acuerdo muy pronto, porque es necesario desviar la atención del impeachment del presidente Trump hacia el tema del acuerdo comercial y que se firme un acuerdo, porque es realmente algo muy importante políticamente y con seguridad va a poner nuevamente al presidente Trump en una posición muy pero muy favorable. Por todo esto, creo que el tema del acuerdo comercial en estos días va a ser muy pero muy protagónico, porque el mercado está altamente sensible a todo el tema de la guerra comercial y también para mí sobre reaccionando a todo el tema de las bajadas de tasas de interés. Bueno, empecemos como siempre por el futuro del E-mini del S&P 500, que está compuesto por las 500 acciones más importantes del mercado americano y es el índice que más operamos aquí en MDC Trading Academy. Si se fijan aquí, estamos en una gráfica diaria, se puede ver claramente cómo rompimos la zona de resistencia que habíamos dibujado desde hace tiempo y que se venía manteniendo prácticamente desde el principio del año 2018. El mercado rompe con fuerza, con muy poco volumen. Eso hay que decirlo claramente. Estamos teniendo aproximadamente entre 1.100.000 y 1.200.000 transacciones. Eso es bastante poquito, sobre todo para los que tenemos bastante experiencia en este mercado. Así que digamos, de alguna forma, la línea 200 definitivamente tiene una pendiente positiva y eso para mí es bastante relevante y logró aguantar los embates del precio cuando bajó con fuerza, así que sube de una forma impresionante. Vamos a ver ahora una gráfica un poquito más detallada, una gráfica transaccional en TICS. Nos damos cuenta entonces que el mercado primero llegó al precio de los 3.100 que les había comentado, después de haber llegado al precio de 3.056. Fíjense que estos precios yo los tengo marcados prácticamente desde junio de este año. Si nos vamos hacia atrás y nos damos cuenta, por ejemplo, aquí estamos en junio de este año, donde se los compartí en el TradingView. Pueden verlo si quieren en ese momento cómo yo proyecté los precios, y esos son los precios que me he mantenido y les he venido compartiendo insistentemente cada vez que nos acercamos a esa área cuáles son los precios importantes. Y fíjense cómo el mercado al llegar a los 3.056 se devuelve para mayor continuación. Luego les había comentado el precio de los 3.100 y eso es lo que hace. Al llegar al precio de los 3.100 se encuentra un montón de vendedores y ahí empieza a consolidar. De hecho lo hizo desde el jueves
prácticamente desde el jueves de la semana antepasada hasta el jueves de esta semana. Y ahí ya el viernes rompe con muchísima fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia el precio que les había comentado de 3.116, que ahí el mercado aguantó y estuvo aguantando prácticamente buena parte del día viernes hasta que de repente ya prácticamente a la hora de cierre el mercado sube y llegó más o menos alrededor de los 3.019, marcando nuevos máximos históricos, y esto es algo de manera importante. Ahora, ¿qué es lo que les quiero compartir en este momento y que pido que presten atención y que tomen nota? Porque los precios objetivos que les voy a dar en este momento no se los he dado nunca, y son precios que quiero compartirles en este momento. Bueno, ahora si el mercado entonces logra romper esos 3.116, 3.119, recuerden que nunca son exactos, pero son muy precisos, es muy probable que entonces el mercado esté llegando a los 3.144. Si es capaz de pasar los 3.144, es muy probable entonces que el mercado se genere aquí oportunidades también en largo hasta los 3.174. Si el mercado logra pasar, llegaremos a los 3.198, 3.200, para luego estar llegando a los 3.220, y mi último precio calculado aquí es 3.257. No estoy diciendo que el mercado va a llegar allá, estoy diciendo que si el mercado sigue pasando alguno de estos precios, es muy probable que el otro precio se dé. Así que yo creo que el mercado, mientras estemos en esta incertidumbre de la guerra comercial y se diga que sí se va a firmar, es muy probable que el mercado entonces esté tomando impulsos para seguir unos buenos números, sobre todo porque viene una época de muchísimo consumo. Ahora, si el mercado logra pasar esta línea de tendencia que tiene muchísimos compradores, es muy probable entonces que genere un poco de fuerza hacia abajo, nuevamente hacia la área de los 3.078. Si el mercado logra pasar los 3.078, es muy probable que se vaya con fuerza importante a los 3.017. Así que aquí se van a presentar bastantes oportunidades en corto, y para aquellos que no saben, nosotros también podemos generar muchísima rentabilidad y de hecho muchísimo más fácil cuando tomamos trades cuando el mercado se va en bajada, porque es un mercado que se mueve muchísimo más rápido y generalmente con muchísimo más volumen. Así que nosotros, y los que sabemos este negocio, entendemos que podemos tomar oportunidades hacia la alza y hacia la baja, y eso es lo bonito. Lo importante es tener escenarios con acciones claras de lo que puede hacer el precio y sobre todo lo que tú vas a hacer como trader en cada una de las cosas que él puede hacer. Vamos a ver el índice de la volatilidad, que es un índice muy importante, el VIX, y nos damos cuenta que la volatilidad sigue bajando de manera importante, estando en niveles que estábamos en el año 2018, en mayo del año 2018, y de ahí sigo diciendo, como dije en su momento en julio de este año, estoy esperando un movimiento fuerte en los mercados y este índice me está detonando eso. Si pasamos el índice de Shanghai Composite, que es el más importante de China, como para ver cómo está el mercado desde otro punto de vista, nos damos cuenta que el mercado sigue y se nota que está esperando una reacción importante con respecto al tema de la guerra comercial, y eso es algo que de alguna forma muestra cómo claramente el mercado chino está muy lejos de estar en máximos históricos, pero también el mercado chino de alguna forma está esperando prácticamente desde septiembre de este año un movimiento fuerte en una zona de soporte importante para entender qué es lo que va a pasar entonces con respecto a la guerra comercial. Así que es importante entender que el mercado chino está en plena consolidación, hablando claro y fuertemente sobre el tema de qué es lo que va a pasar con respecto a la guerra comercial. Si nos damos cuenta ahora, el futuro del oro, claramente nos damos cuenta que después de haber tenido una expectativa alcista, el mercado se va, al menos mi primer escenario alcista, el mercado se va hacia abajo, y eso es porque los mercados americanos probablemente están en mercados históricos, están en altos históricos, y obviamente el mercado baja hacia los niveles que habíamos previsto como nuestro segundo escenario factible, ¿ok? Y llegó prácticamente a los 1.446, un poquito diferente a los 1.423, pero muy cerca después de haber venido de los 1.500. Así que en este momento es muy probable que el oro empiece a consolidar, pero hasta que no pase los 1.423, yo sigo teniendo expectativa alcista. Así que por la subida de las acciones, digamos de alguna forma se da este movimiento después de romper la consolidación, pero sigo manteniendo mi expectativa alcista, al menos mientras estemos por encima de los 1.423. Con respecto al WTI, me refiero al petróleo, el mercado también esta semana
tuvo una subida importante, pero seguimos estando en los niveles donde sigo manteniendo mi expectativa bajista. Recordemos que el mercado, obviamente, cuando se dan esas subidas de máximos históricos, hay una expectativa, hay una euforia, hay una especie de avaricia, donde la gente piensa que todo está yendo realmente bastante bien, y eso hace que probablemente en esta época, ya donde se acerca Navidad, donde definitivamente debería haber un buen consumo, pues de alguna forma entonces la gente piensa que todo va a estar bien, y eso afecta también positivamente al precio del petróleo, aunque yo veo un 2020 muy negro para el petróleo. Sin embargo, aquí en una gráfica un poquito más detallada nos damos cuenta que seguimos estando en un ambiente de consolidación. Ya eso el mercado lo había hecho en julio del año pasado, también lo hizo prácticamente en septiembre, y el mercado baja. Aquí recordemos que fue con el tema de los ataques a Saudi Aramco, que produce el 5% del petróleo mundial, y el mercado entonces bajó de manera impresionante también. Yo estoy esperando que haga algo lo mismo. Fíjense lo lento que sube, y eso para mí es indicador también, porque el mercado cada vez que baja muy rápido y con una altísima pendiente, que por cierto Saudi Aramco ya al parecer está lista para tener esa IPO. Para mí no es un buen momento para hacerlo, pero digamos de alguna forma creo que es importante, o tal vez prevé lo que va a venir en un futuro, y tal vez este sea en el mejor momento que pueda encontrar en el futuro cercano. Ahora, si nos vamos al Bitcoin, el Bitcoin sigue respetando esa línea de tendencia que teníamos dibujada y ha bajado prácticamente de forma muy lenta. ¿Hasta dónde? Hasta esa zona de soporte de los 8.000, entre los 7.500 y los 8.100. Ahí hay que ver qué es lo que va a hacer el mercado. Está entrando como en un triángulo importante de decisión. Vamos a ver si el mercado toma fuerza con este soporte para romper esa línea de tendencia y definitivamente decidirse si se va por los 11.500 o si el mercado logra pasar los 7.352. Es muy probable que se vaya entonces con mucha fuerza hacia los 5.500. Mientras no pase el precio, esta línea de tendencia, yo sigo pensando bajista con respecto al tema del Bitcoin. Vamos ahora al calendario económico y nos damos cuenta de cosas muy importantes que se van a ver esta semana. Por ejemplo, el día miércoles se va a publicar las actas de la reunión del FOMC del mes pasado, donde se reflejó la votación, por ejemplo, con todo el tema de las bajadas de tasas de interés. Así que va a ser una información importante para entender también todo lo que tiene que ver con las divisiones internas que hay y cómo modificaron el documento que siempre se emite. También el día viernes se va a dar el Manufacturing PMI, que es un indicador importante. Recordemos que siempre el mercado está muy atento, y sobre todo porque tiene que ver con las encuestas a los gerentes de compras, que siempre olfatean mucho más rápido que el resto de la economía qué es lo que está pasando en los mercados. Debemos, por último, estar muy atentos a todas las noticias que tienen que ver con la guerra comercial. Ya les dije a ustedes que el mercado está altamente sensible a todo lo que tiene que ver con las repercusiones de cada noticia que sale. También al tweet del presidente Trump, que siempre está emitiendo ahora tweets entre las 9 y 10 de la mañana, que es horario de plena operativa para nosotros. Y que recuerden que estas noticias es muy importante que las tengan presentes, ya que el mercado para mí está sobre reaccionando a todas las noticias que tienen que ver con la guerra comercial, a todas las noticias que tienen que ver con la bajada de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, y también para mí está sobre reaccionando a la inyección de liquidez que está haciendo la Reserva Federal con respecto al tema de los repos. El precio en la bolsa americana se encuentra en máximos históricos, o sea, nunca había estado en los niveles donde estamos actualmente. Esto a pesar de que mi expectativa en el corto o mediano plazo es que se dé un movimiento muy fuerte hacia la baja. Una de las virtudes que nos permite al ser day trader es que podemos aprovechar y generar rentabilidades cuando el mercado sube o cuando el mercado baja. Lo que nos importa realmente es que haya decisión a cualquiera de los dos lados. Generalmente en estos mercados los traders novatos generalmente dudan muchísimo. Primero porque no tienen la experiencia, y segundo porque no hay historia de cómo operar en este tipo de mercados. Pero al final mi recomendación siempre para todos ustedes es que tienen que operar tal cual como su estrategia, porque lo que no quiero que pase es que piensen, como estamos en máximos históricos, es tratar de adivinar cuál va a ser el precio donde va a empezar a bajar. Para eso le comparto mis precios objetivos, que creo que tienen bastante nivel de asertividad. Un day trader tiene que tener la habilidad que nosotros tratamos de transmitirles a ustedes, y es poder leer el mercado como un periódico. Debe ser capaz de generar rentabilidad en todos los tipos de mercados, inclusive en este. Y una de las cosas que más te puede ayudar, y es lo que más nos especializamos aquí en MDC Trading Academy, es en hacer escenarios.
dibujar todos los escenarios posibles que pueda hacer el mercado, pero lo más importante es hacer una acción para cada uno de los escenarios que tú te planteas y en todos los escenarios que puede hacer el precio. Mi visión y visión en estos videos de TradingView todos los domingos aquí en el canal de YouTube de MDC Trading Academy es compartirles conocimiento de muchísimo valor y que cuando no tengan experiencias como en este tipo de máximos históricos, por lo menos tengan una visión de qué es lo que se puede esperar. Eso es muy importante y para mí definitivamente es algo que siento que deberían aprovechar en toda la comunidad. Esta industria tiene muchísimo que ofrecer y es un mar de oportunidades para muchísimos de ustedes. Sépanla aprovechar, pero eso sí, manejen la emoción adecuadamente. No se dejen nublar. Siempre tomen las decisiones con un componente completamente objetivo y un poquitico toque de subjetividad. Cada vez esta profesión está más democratizada. Es por eso que siento que cada vez ofrece muchísimas más oportunidades. Por consiguiente, y para cerrar el dato curioso de esta semana, confía en tu estrategia si estuvo calculada y está basada en resultados estadísticos que tú calculaste. Ese es mi mejor consejo. Si te parece que este video te compartió muchísimo valor, debes compartirlo con todos tus amigos porque con seguridad también les va a aportar valor a ellos. Así que nos vemos entonces el próximo domingo en el próximo TradingView y recuerda, el próximo miércoles a las 8 de la noche en mi cuenta de Instagram Dani Pérez Trader seguiré hablando de las actualidades en los mercados en un live siempre muy interesante y la idea es también interactuar allí. Así que nos vemos entonces el próximo miércoles y el próximo domingo en el TradingView.